Ya, vamos a comenzar la clase. Si me escuchan bien, si hay algún problema para escucharme, pueden avisarme por el chat para tratar de resolverlo. Ya, hoy día vamos a revisar una introducción a la estática, algunos temas generales, para ir introduciendo el curso. Un poco les había explicado la semana pasada en clase de qué se tratarían esta primera parte, digamos, que tiene que ver con temas generales, ver un poquito lo que es mecánica y fuerzas, digamos, y vamos a ver unidades. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, hoy día vamos a ver 7 temas, mecánica, en general, una definición para centrarnos en qué estamos, el concepto de fuerza, la ley de paralelogramo, el principio de transmisibilidad, las leyes de Newton, los sistemas de unidades y los grados de libertad. Bueno, respecto de la mecánica, una definición bien general, la mecánica es una ciencia que se dedica a analizar, estudiar las condiciones de movimiento de los cuerpos. Esta condición de movimiento puede ser, digamos, movimiento o reposo. En general, existen 3 grandes partes de la mecánica, que son los cuerpos rígidos, los cuerpos deformables y los fluidos. Hay otros más como la acústica, el estudio de ondas. Y bueno, en general la mecánica se divide a su vez en 2 grandes ramas, o cada uno de los estudios siempre se pueden analizar desde 2 puntos de vista, que es la estática o la dinámica. La estática es el estudio de los cuerpos en reposo y dinámica es cuerpos en movimiento o con aceleración. El curso está orientado al estudio de la estática de cuerpos rígidos, o sea, el área de la mecánica asociada a cuerpos rígidos en estado de reposo. En general, estando, digamos, parados sobre la Tierra, vamos a entender que estática es equilibrio, el reposo es equilibrio, ¿ya? ¿Cuáles son los fundamentos principales del análisis de cuerpo rígido? Primero vamos a ver el concepto de fuerza, después la suma de fuerzas, vamos a usar la ley del paralelogramo, hay otras posibilidades, pero vamos a usar la ley del paralelogramo, que es un concepto fundamental, digamos, en el sentido que si bien para todos puede ser muy intuitivo o algo lógico u obvio, en realidad es algo bastante fuerte, digamos, en el sentido de que se entiende que las sumas pueden ser sumadas,
o sea, perdón, las fuerzas pueden ser sumadas. Por lo tanto, se puede obtener una resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y por lo tanto se puede estudiar su estado de equilibrio, si no sería imposible. Vamos a revisar lo que es el principio de transmisibilidad de las fuerzas y dentro de los fundamentos de la mecánica están las leyes de Newton. Ya, no sé si alguien tiene alguna duda o seguimos. Ya, concepto de fuerza. El, la fuerza tiene que ser entendida como la acción de un cuerpo sobre otro. Ya siempre es eso, es la acción de un cuerpo sobre otro. Esta acción se puede ejercer por contacto. Por ejemplo, aquí tenemos un peso cayendo sobre un trampolín. Podemos observar que el peso deforma el trampolín, a su vez el trampolín reacciona o se deflecta al recibir este peso. Ese es una fuerza por contacto. ¿Ya? Las fuerzas por contacto son las más comunes que nosotros podemos ver en nuestra vida diaria, que en general están asociadas con la gravedad y con el peso. Hay otras fuerzas que actúan a distancia, como sería el magnetismo o la gravitación. Eh, si bien la gravitación actúa a distancia, cuando los cuerpos están cerca, se entiende que se desarrollan fuerzas de contacto, o sea, el peso nuestro al caminar sobre el suelo se siente, es un contacto, pero en realidad al final del día es una fuerza a distancia, digamos, que viene desde el centro de la Tierra al centro de masa nuestro, digamos. Eh, entonces, por ejemplo, la gravitación a distancia se entiende mejor si observamos los planetas o, por ejemplo, la Luna respecto de la Tierra, que gira la Luna alrededor de la Tierra, atrapada por la gravedad de esta. El magnetismo es la fuerza que generan normalmente los imanes o electroimanes sobre materiales ferrosos como el hierro, el acero, y generan, digamos, yo creo que todos hemos alguna vez jugado con imanes y con fierro o con dos imanes y probar cómo se repelen o cómo se atraen. Entonces, todas estas acciones de un cuerpo sobre otro son las fuerzas y podemos caracterizarlas por un punto de aplicación, una magnitud y una dirección. Por lo tanto, se entiende que podemos analizarlos como si fueran vectores. ¿De acuerdo? ¿Ya alguna duda ahí? Con respecto a las fuerzas, bueno, el curso en general se refiere o va a tratar en, va a estar asociado a los conceptos de fuerza. Nosotros, como yo les había explicado, vamos a trabajar en general el equilibrio, la sumatoria de fuerzas igual a cero, la sumatoria de fuerzas, por lo tanto, siempre vamos a tener eh, asociado, digamos, lo que es el concepto de fuerza. Ahora vamos a revisar la ley del paralelogramo para la suma de fuerzas. ¿Ya? ¿Qué significa o cuál es el fondo de esto? Es que si tenemos dos fuerzas que actúan sobre una partícula, esas dos fuerzas eh, pueden ser reemplazadas por una resultante. ¿Qué es lo que es esta resultante? Es la suma de los vectores de la fuerza, o más bien, o más básicamente, se puede obtener sumando
la diagonal que se obtiene, digamos, al formar un paralelogramo con la fuerza. Aquí tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la diagonal que se produce es la resultante. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una partícula que está siendo tirada por una fuerza F1 y por una fuerza F2, yo puedo reemplazar esas dos fuerzas, puedo sacarlas y colocar una tercera fuerza que se llame F3, que va a ser F1 más F2, y esa fuerza F3 va a lograr o generar exactamente el mismo efecto que produciría la fuerza F1 y la fuerza F2 actuando ambas juntas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de dos fuerzas que actúan sobre una partícula y la vamos a reemplazar por una fuerza única. Tenemos una fuerza 1 que es de 1.74 kilonewton, después vamos a analizar el tema de las unidades, que está con una orientación de 17 grados sobre la horizontal y una fuerza de 1.47 kilonewton que están a 63 grados de la horizontal. Primero, un comentario que es respecto de hacer un recordatorio. Vamos a recordar un poquito de dónde, o sea, que las fuerzas, ya sea, se puede entender proveniendo de la suma de los paralelogramos, se puede reemplazar una fuerza por sus componentes ortogonales, ¿cierto? O sea, si yo tengo una fuerza diagonal de 1.74, esta fuerza puede ser reemplazada por dos fuerzas ortogonales en función del ángulo de 17 grados y el seno y el coseno, y con eso obtenemos la fuerza, las fuerzas componentes. No sé si se entiende el punto, que si yo parto al revés y tengo dos componentes de 1,67, que podríamos considerarla como una fuerza, más otra componente que es una fuerza perpendicular de 0,5, yo esas dos fuerzas las sumo y obtengo la diagonal, 1,74 a 17 grados, que vendría a ser la misma, el mismo esfuerzo. ¿Ya? No sé si por ahí eso queda claro. Ya vamos a tratar de hacer este ejercicio más como a mano, a ver si nos funciona. Ya, ahí tengo una pizarra. Vamos a ver si esto funciona bien. Bueno, tenemos dos fuerzas entonces. Está al revés. Ah, ahí sí. Ya, entonces tenemos la fuerza F1 que está a 17 grados, ¿cierto? Esa fuerza está a 17 grados y tiene 1.74 kilonewton. Si esta fuerza, ahora primero estoy recordando el tema de la trigonometría. ¿Cómo tengo la componente horizontal, que sería en la dirección X, y la componente vertical? La fuerza en X y la fuerza en Y. La fuerza en X va a ser entonces el cateto adyacente, que sería el coseno de 17 grados por
la magnitud, que sería 1,74. Por lo tanto, la fuerza en X tendría que ser sería entonces el coseno de 17 grados, que son 0,95 por 1,74, y eso es igual a 1,66. El FI lo mismo, pero con el seno, ¿cierto? Seno de 17 grados por 1,74, eso nos da 0,509. Estos son kilonewtones. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Todos lo ven bien? Ya. Fíjense lo siguiente. Ya. Fíjense lo siguiente. Tenemos entonces, esto es siempre la fuerza 1. Siempre para la fuerza 1 vamos a tener entonces una fuerza de 1,74 y entendemos que esto es exactamente lo mismo que tener dos fuerzas o sus componentes, una de 1,66 y la otra de 0,509. Se me fue para ahí. Ya, me quedo muy apretado. Ya. Eso. Ahora, de estas componentes, fíjense, tenemos un triángulo rectángulo, entonces podríamos hacer el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Que dice que la diagonal al cuadrado va a ser igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. O sea, si yo calculo la raíz de 0,509 al cuadrado más 1,66 al cuadrado, debería obtener la fuerza original. Queda 1,73 y algo, pero por los decimales que estoy ocupando. ¿Se entiende? Ya, eso con la fuerza 1. Voy a borrar esta cosa. Está en la diapositiva, obviamente después la pueden ver con más calma. Solamente es para ir explicándole algunas cosas que lo hago así. Entonces, tenemos la primera fuerza, que es de 1,74, y tenemos la segunda fuerza, que es de 1,47. Haciendo la misma operación en ambas dos, tenemos que las componentes de una va a ser 1,67 o 1,66 como habíamos calculado, y la otra es más o menos 0,5, 0,509 les dije recién. En el caso de la segunda, vamos a tener una componente vertical de 1,31 y una componente horizontal de 0,67. ¿De acuerdo? Ya, si aplicamos el método del paralelogramo, ¿cómo se aplica? Tenemos la primera fuerza de 1,74 más la segunda fuerza de 1,47. Y por lo tanto la fuerza resultante es la diagonal. Fíjense que este es el punto de origen, este punto rojo es el punto de origen de la fuerza 2. Esta es la fuerza 2,
que es de la fuerza 1. Y fíjense entonces que si este es el origen de la fuerza 1, mi fuerza avanza 1,67 y la segunda fuerza avanza 0,67. Por lo tanto, la componente horizontal de la fuerza sumada, de la fuerza F1 más F2, la componente horizontal va a ser la suma de 1,67 más 0,67, que es 2,34. Lo mismo verticalmente. Con F1 subo 0,5 o 0,509, como dependiendo cuánto decimal usemos, y en el segundo subo 1,31. Por lo tanto, en general, con la fuerza F, con las dos fuerzas voy a estar sumando 1,81. Aquí 2,34. Por lo tanto, la fuerza F1 y F2 puede ser reemplazada por una sola fuerza que ahora va a tener 2,34 y 1,81. ¿Se entiende? Ya, ¿se entendió, no? El tema ahora es que esa fuerza que obtuvimos, que es la suma de F2, de F1 y F2, es equivalente. ¿En qué sentido se entiende equivalente? ¿Qué es lo que es equivalente? Equivalente es que vale lo mismo, es que se debe entender como que produce el mismo efecto. Eso significa, entonces, cuando yo sumo dos fuerzas por la ley del paralelogramo, lo que obtengo es una tercera fuerza que produce el mismo efecto estático. ¿Qué significa el mismo efecto estático? Que produce el mismo estado de equilibrio. O sea, si yo tengo la fuerza F1 y F2 que producen o hacen o logran que el cuerpo se mantenga en reposo, si yo saco estas dos fuerzas y pongo una fuerza F3 que es la suma de esas dos, el cuerpo va a seguir en reposo porque está sintiendo el mismo efecto. Eso es. Por eso es importante y relevante porque de aquí en adelante, usando la ley, usando la posibilidad de sumar las fuerzas, vamos a poder obtener otras fuerzas o separar las fuerzas en sus componentes, trabajarlas para poder lograr analizar los problemas. ¿Ya? Por eso, si bien es algo bastante fácil y yo creo que la mayoría lo entendió bien, en general es muy fundamental. Por lo tanto, hay que tenerlo bien claro. Eh, ya. Entonces, tenemos las fuerzas separadas en sus componentes. La fuerza 1, dijimos, una fuerza 0,5 vertical y una componente, perdón, horizontal 1,67 y la fuerza F2. La sumamos y vimos que daba, bueno, me dio recién en la pizarra 2,34 la horizontal y 1,88, 1,81 en la vertical. Fíjense entonces, como les había explicado, aparece una fuerza equivalente, que podemos llamarle F3. Esta fuerza F3 resulta en una magnitud de 2,95 y un ángulo de 38. ¿Y de dónde salen estos valores? ¿De dónde sale 2,95 y 38? ¿Por qué? Ya. Entonces, veámoslo en la pizarra. En la super pizarra. Ya. Dijimos 1,81. Ya, disculpen la letra. ¿De dónde viene la magnitud?
Ya, yo quiero saber cuál es la magnitud de F3 y quiero saber cuál es el ángulo, ¿cierto? Esa es la idea. Y sé que las componentes entonces van a ser 2,33 o 2,34 y 1,81. Ya, la magnitud de F3 es súper fácil, ya lo comentamos por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? O sea, yo voy a saber que F3 o la diagonal al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 1,81 al cuadrado más 2,33 al cuadrado. Por lo tanto, si sumamos eso rápidamente, 1,81 al cuadrado y 2,33 al cuadrado, y le sacamos la raíz, a F3, obtenemos su magnitud, que sería 2,95. O sea, la chuntamos, ya que es el valor que habíamos hablado recién. Para el ángulo tengo algunas posibilidades, normalmente con la trigonometría, o sea, debería ser con trigonometría, si no nos complicamos. La forma más directa con los datos que tenemos es que yo sé que en la tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Creo. A ver, déjame ver si me las patas. Por lo tanto, nosotros aquí aplicamos arco tangente. Al aplicarle el arco tangente a la tangente me queda el ángulo. Y aquí tenemos el arco tangente de 1,81 partido en 2,33. Entonces 1,81, 2,33 y le calculamos el arco tangente de 37,84. Ese es el ángulo que está redondeado en la diapositiva. Importante aquí tener en cuenta para el futuro, cuando estén trabajando, estén haciendo ejercicio o estén en las pruebas y en los controles, es los ángulos. Que pasa mucho que la gente trabaja o tiene la calculadora seteada, por ejemplo, en radianes. Y al calcular el valor, el arco tangente les da otra cosa, porque está seteado en radianes. O sea, les va a dar el valor en radianes y puede que ustedes lo expresen como ángulos, siendo que son radianes. Habría que hacer la transformación. Así que para estar atento con eso, porque hay que tener tanto cuidado, porque hay partes del curso en que vamos a tener que trabajar en radianes. Así que a tener cuidado con eso, ¿ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo de abajo ya me preguntaban o me decían de que lo de abajo de la pizarra parece no se alcanzaba a ver, no sé si lo corregí. Si sigue con problemas no se ve, me avisan. Ya, pero en todo caso, en general los resultados están en la diapositiva, así que no se, no se estresen tanto. No se estresen, tranquilo. Ya. Ah, me equivoqué. Me equivoqué. Ya, ahora sí. Ya, está claro entonces, el resultado final va a ser una fuerza vertical, o sea, perdón, diagonal, con una magnitud de 2,95 y un ángulo de 38 grados, que nosotros lo calculamos como 37,84. Esa fuerza de 2,95 con una inclinación de 38 grados es equivalente, les insisto, equivalente a que el cuerpo tenga una fuerza de 1,74, perdón, 1,47 a 63 grados y 1,74 a 17 grados, ¿ya? Es lo mismo, son equivalentes, ¿ya?
Esa es la ley del paralelogramo para la suma de fuerzas. Suma de fuerzas, sí. Bueno, aquí un resumen, exactamente lo mismo, pero para que lo sepan, digamos, está un poquito más gráfico, pero el mismo resultado. ¿De acuerdo? Ya, vamos a revisar el principio de transmisibilidad. Ay, no sé, parece que me estaba mostrando la diapositiva. Y ahí sí. Bueno, eso le estaba comentando, que la fuerza, voy a repetir porque no había compartido la pantalla. La fuerza que calculamos, la fuerza F3, que tiene una magnitud de 2,95 y está a 38 grados, esta fuerza, que podemos llamarla F3, es igual, equivalente, no es igual, es equivalente a colocar en el cuerpo dos fuerzas, una de 1,47 a 63 grados y una de 1,74 a 17 grados. Estas dos fuerzas, la fuerza F1 y F2, producen el mismo efecto que la fuerza F3. Ese es el concepto. Ya como les explicaba aquí, en esta diapositiva está mostrado un poquito más gráficamente el concepto de la suma. Ustedes pueden encontrar dos métodos que son exactamente lo mismo, pero existen. Este que está aquí es el método, podríamos decirlo, el del paralelogramo clásico de siempre, digamos, en que, si ustedes se fijan, se produce un paralelogramo al colocar las fuerzas, ¿cierto? Y también se habla a veces del método del triángulo, que podría entenderse acá, que es como hecho por un solo lado. Es exactamente lo mismo, solamente que gráficamente el otro se dibuja al doble, pero es conceptualmente lo mismo. Por si lo ven escrito de otra forma, es lo mismo. En cualquier caso, si ustedes se pueden dar cuenta, acá estamos hablando de sumas de vectores, nada más. Ya no hay nada más complicado. Lo que les explicaba yo es que tenemos que revisar este tema porque es fundamental. No porque sea complicado. Es lo más fácil del mundo, pero hay que tenerlo en cuenta porque es la base para lo que vamos construyendo después. Ya, ahora sí, vamos a ver el principio de transmisibilidad, que es un concepto súper simple, pero que es importante también, muy sencillo de entender, pero es fundamental, digamos, para poder realizar los análisis que vamos a hacer posteriormente. Eh, ¿Qué significa? El principio de transmisibilidad significa o indica que una fuerza puede ser desplazada dentro de su línea de acción y va a generar exactamente el mismo efecto sobre un cuerpo, ¿ya? Pongamos como ejemplo, para visualizarlo fácilmente, un peso. Si yo tengo un peso, imagínense un peso ideal, muy bien construido, perfectamente construido, y yo lo cuelgo, supongan lo cuelgo de un cable con un topecito al fondo, y lo sostengo sobre este topecito, y lo levanto, el cuerpo se mantiene en equilibrio, ¿cierto? Es decir, no se cae ni se gira, sino que va a quedarse tranquilo. Si es que yo ese topecito, en vez de construirlo en el fondo, lo pongo en el centro de la masa y lo vuelvo a colgar, va a ocurrir lo mismo. La masa va a permanecer sin desplazarse ni hacia arriba ni hacia abajo, ni tampoco girar. Entonces, ambos efectos o ambas situaciones son equivalentes, son similares. Y un tercer ejemplo, como para ya ahondar en más explicaciones, digamos. Piensen ahora que el mismo cable se sujeta ahora desde la parte de arriba de la masa y lo volvemos a colgar. La masa, el peso, no va a desplazarse tampoco hacia arriba y hacia abajo, ni tampoco va a girar, va a mantenerse en el mismo estado de equilibrio. Por lo tanto, se puede entender que estas tres situaciones son invariantes desde el punto de vista de la estática. Podemos ver que esto no se cumple hacia el final del curso por otros análisis que vamos a hacer, pero
En lo que nos importa a nosotros, que es el equilibrio del cuerpo, estas tres situaciones son invariantes. El cuerpo, desde el punto de vista de su equilibrio, no tiene idea de dónde están poniendo la fuerza. Solo sabe que está en equilibrio. ¿Ya? Hay esfuerzos internos dentro del cuerpo que probablemente van a variar, pero estamos hablando hasta el momento de cuerpos rígidos. Por lo tanto, el esfuerzo interno al cuerpo ahora no le importa, no le interesa. Lo único que nos importa es el equilibrio y ese equilibrio, para ese equilibrio, estas tres situaciones son exactamente iguales, son equivalentes. Por lo tanto, con esto demostramos que si yo tengo una fuerza y la desplazo dentro de la línea de acción, no debería modificarse el estado de equilibrio, ¿ya? Obviamente, si es que la fuerza la sacamos del cuerpo y ya no está en contacto con el cuerpo, no va a afectar al cuerpo. Estamos hablando de fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. O sea, si la fuerza está actuando sobre el cuerpo, puede ser desplazada en su línea de acción y eso no va a generar ningún cambio. Yo esto se los planteo desde el punto de vista del peso porque es más intuitivo de entender, pero puede aplicarse a cualquier fuerza, en cualquier dirección. Mientras se mantenga en su línea de acción, si yo desplazo la fuerza, la coloco en varias posiciones, no va a cambiar. Ya, vinieron mi hija a pedir chocolate. Ya, ¿estamos? Estamos. ¿Estamos o no estamos? Ya, ese principio de transmisibilidad es súper, es tan básico como lo muestro, no tiene más complicación que eso, no se enreden, no hay ningún otro secreto ahí, pero es importante porque después, eventualmente, ustedes van a tener que mentalmente, la mayoría de las veces, correr las fuerzas, moverlas para poder sumarlas o lo que sea, y tienen que tener claro que si se mueven dentro del mismo eje, van a se mueven dentro de la misma línea de acción, no va a generar ningún cambio en el estado de equilibrio. ¿De acuerdo? Ya, listo. ¿Ya nadie quiere decir algo? ¿Alguna declaración? ¿No? Ya, muy bien. Vamos a ver ahora un tema importante y relevante. Todos ustedes pueden ir viendo que vamos construyendo vamos haciendo una construcción de una base para poder trabajar. Ya, lo principal dentro de, o una de las cosas más importantes son las leyes de Newton. ¿Ya? Las leyes de Newton son los fundamentos de la mecánica clásica de cómo trabajamos en el curso. ¿Ya? Las tres leyes son fundamentales para el curso. Sin, ese, eh, sin esa construcción conceptual no podríamos resolver los problemas, no tendríamos cómo hacerlo o habría que inventar unas leyes de Newton para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Así de fundamentales son. Las leyes de Newton actualmente, entre comillas, se podría decir que están obsoletas. Esto porque la teoría de la relatividad general de Einstein corrigió varios aspectos, digamos, de la teoría de Newton, especialmente lo que tiene que ver con gravitación. Sin embargo, eh, la teoría de relatividad es correcta, o sea, perdón, las leyes de Newton son correctas para bajas velocidades. Ustedes no sé si han escuchado o no sé si han tenido algún curso donde les hayan enseñado relatividad. La relatividad tiene que ver con que la velocidad de la luz es una constante, no varía para nada, nunca, jamás. Por lo tanto, cualquier observador que se desplace en el espacio va a ver la luz a la velocidad de la luz. Eso implica que si alguien se va muy, muy, muy rápido,
se van a producir fenómenos, digamos, de distorsión del tiempo para que el observador logre ver la luz a la velocidad de la luz, a pesar de ir muy, muy rápido. Por lo tanto, los efectos del relativismo o de la relatividad de Einstein se producen a velocidades muy altas. A velocidades bajas, como las que nos encontramos ahora, que tampoco son tan bajas, pero son bajas, no se produce ningún efecto, por lo tanto, la teoría o las leyes de Newton son correctas. ¿De acuerdo? Eso, Newton es una de los científicos más importantes en la historia. Está a la altura y al nivel de Einstein, digamos. Así que eso, bueno, de partida, después de casi 400 o 500 años, todavía estamos trabajando con sus leyes, sus formulaciones, y son para nosotros totalmente vigentes, ¿ya? Vamos a revisarlas entonces de qué se tratan. Son 3 leyes, como ustedes tienen que haberlas visto alguna vez. Y son de Newton. ¿Por qué son de Newton? Porque la formuló Newton. Ya, Newton es un científico inglés que, como en la antigüedad era más o menos típico, la gente hacía de todo. Entonces, este niño era físico y matemático, además de también inventor y otras cosas. Entre eso, alquimista, que se usaba harto en la antigüedad del tema de la alquimia, que era una pseudociencia que pretendía transformar los materiales, el, el transformar los materiales uno en otro, cosa que después se entendió que no se podía hacer así nomás, digo. Bueno, en general, Isaac Newton hizo muchas contribuciones a la ciencia. Una de las principales, bueno, aparte de las leyes de Newton, está el desarrollo del cálculo integral y diferencial, así que a él tienen que agradecerle cuando han sufrido con las integrales, para que vean, digamos, o para que se entienda un poco la importancia, digamos, de Newton. También se pueden topar con en algún curso, con métodos de integración numérica. Uno de los más conocidos es Newton-Raphson, que son métodos para realizar integrales sin hacer la integral, sino que a través de un proceso numérico de iteración, de ir haciendo un encuentro, acercándose, digamos, a la respuesta sin hacer la integral. Con esto en realidad se puede resolver cualquier integral, digamos. Si uno no tiene la fórmula, lo puede resolver a través de estos métodos, pero son numéricos, o sea, no se puede encontrar una respuesta conceptual o algebraica, sino que se encuentran temas, o sea, un número, digamos, es práctico, ¿ya? Bueno, ese es Newton. Si alguien quiere investigar, es un personaje, así que pueden investigar también su vida, es entretenido. Ya, era peleador, era medio peleador, se peleó con algunos personajes otros, también importantes. Ya. Listo, ¿cuáles son las leyes de Newton? Son 3 leyes, la primera, la segunda y la tercera. Eso fue lo que más le costó definir, pero en general. Tenemos la ley de la inercia, la voy a explicar con detalle, la ley de la interacción y la fuerza, y la tercera ley es la de acción y reacción, que está mal escrito ahí. Ya, la primera ley de Newton. La primera ley de Newton o de inercia significa o indica que todo cuerpo que se encuentra en estado de movimiento o de reposo va a permanecer en estado de movimiento o reposo en el que estaba, a menos que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. Como se muestra ahí en la imagen, un ciclista que va a toda velocidad sobre una bicicleta se topa con unas piedras que le frenan la bicicleta y el ciclista
va a tender a mantener su trayectoria, porque digamos, el freno o el frenazo lo recibe la bicicleta primero. El hombre tiende a seguir su trayectoria y bueno, podemos imaginarnos lo que pasa después. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo cortito de lo que significa eso, pero antes quería explicarles algunos conceptos del tema de la inercia. La inercia es fundamental para analizar ciertos fenómenos, digamos, y para entender ciertas cosas que ocurren y que a uno le cuesta entenderlas. Uno es, por ejemplo, un tema es por qué si yo voy en un avión, los aviones vuelan como a 10.000 pies, que no sé lo que es eso, son una altura, no sé, pongamos que vuelan a algo así como, pongámosle 5 kilómetros de altura, o más, no sé, si alguien sabe me dice. Ya. Pero independiente de eso, el avión vuela cuando va volando parejito, digamos, vuela eh, a 800 kilómetros por hora, ¿cierto? Ya, 800 kilómetros por hora, va bastante rápido. Pero la gente adentro del avión puede, por ejemplo, tomar agua en un vaso y ponerla arriba de una mesita y el agua no va a salir volando para atrás. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Es porque el agua va a la misma velocidad que el avión. Si es que el avión frenare o se pegara un frenazo muy fuerte, probablemente el agua saldría disparada adelante. Ese es el efecto de inercia. O sea, si uno se mueve, con su marco de referencia, no siente el movimiento. No siente el movimiento relativo. No es posible percibirlo, sino que solamente cuando hay frenado o aceleración. Ahí uno siente que hay un movimiento, pero si no, uno se mueve con lo que está pisando, digamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno anda en avión, o anda en tren, o anda en auto? Uno no siente el movimiento, obviamente se siente la vibración y lo que sea de la máquina donde uno está arriba. ¿Qué se siente? Se siente cuando uno parte, cuando uno acelera o cuando uno frena. Por ejemplo, vamos en un auto y se produce un frenazo, nos da el rojo rápidamente y la persona frena, nos vamos y nos pegamos un costalazo adelante. ¿Por qué? Porque uno tiende a seguir en la velocidad que venía. Ahora, eso es difícil de observar en la Tierra porque nosotros tenemos efectos como el roce del suelo, roce del aire, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo tiro una pelota, y está la gravedad, obviamente, si yo tiro una pelota, la pelota va a tender a caer y va a frenar porque va rozando con el suelo. Pero si estuviera en el espacio donde hay vacío y estuviera lejos de otros cuerpos, lo cual también es difícil porque hay estrellas y hay galaxias y todo, pero pensando que no hay nada cerca, yo si tirara una pelota, esa pelota debería desplazarse eternamente. No, en ausencia de fuerzas no debería frenar por nada. No podría, digo. Y por ejemplo, ese es el concepto que usan las naves espaciales, por ejemplo, los Voyager que están viajando fuera del sistema solar, fueron lanzados una vez y no van con motores. Tienen, tienen una velocidad y con esa velocidad van avanzando, digamos. No necesitan tener motores para ir avanzando, digamos. Obviamente tienen algo porque tienen que corregir sus trayectorias, algo tienen que hacer, pero para avanzar en realidad basta con un primer tirón y ya se fueron. Ya, eso. Eh, por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, que trabajamos con equilibrio, lo que vamos a hacer es suponer que la ley de la inercia nos plantea o nos obliga a plantear el equilibrio. Por lo tanto,
podemos revisar algunos conceptos básicos como el equilibrio, como les estoy diciendo. Supongamos una fuerza que necesitamos para sostener una masa como la que está mostrada en la pantalla, una masa de 10 kilos. Lo que tenemos que hacer es considerar primero que la cuerda es la que transmite la fuerza, ¿cierto? Si no existiera la fuerza, la cuerda, la masa se caería. Por lo tanto, la cuerda toma esta fuerza, ¿cierto? Yo tomo la cuerda y a través de la cuerda tomo la masa. No sé si me explico. ¿De acuerdo? Ya hasta las 9:50 esto, ¿cierto? Bueno, gracias. Ahí sí, ya, listo. Ya, entonces, hagamos el ejercicio en la pizarra, aunque está hecho ahí, pero vamos a la pizarra, más entretenido. Aplicarle algunas cosas. Ya, la primera cosa, lo que les estoy explicando es que si yo tengo, por ejemplo, pongámoslo de esta forma, yo tengo una masa y está colgada de 2 puntos. Esta masa, dijimos, en el ejemplo tiene 10 kilos. La masa está colgada, estamos en la Tierra, ¿cierto? La masa produce una fuerza de la gravedad, la tira hacia abajo con una fuerza. ¿Por qué la masa no se cae? Porque está sostenida por las cuerdas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es equivalente, por todo lo que hemos visto hacia atrás, a que yo reemplace las cuerdas por dos fuerzas. ¿Cierto? F1 y F2. Y esa fuerza puede sostener la masa y el peso que produce la masa. Fíjense en esto. Yo tengo una masa que está sostenida y está en reposo. No se desplaza, no puede desplazarse porque está en reposo, o sea, está en equilibrio. Por lo tanto, si yo lo reemplazo, estas fuerzas también van a estar en equilibrio. O sea, yo puedo plantear que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Para ser más generales, la sumatoria de los vectores fuerza tiene que ser igual al vector nulo. Para ser más generales. En el caso del ejemplo, es exactamente lo mismo, solamente que en vez de existir una cuerda asociada a una conexión, o sea, un perno en el techo, yo lo que tengo es una persona que está aplicando una fuerza, ¿cierto? Si ustedes se pueden dar cuenta o lo miran, intuitivamente queda claro que los problemas son simétricos. No hay razón por la cual un lado sea distinto del otro. Es un problema simétrico. Suponemos que la masa está centrada, suponemos que todo es igual de un lado para otro, por lo tanto F1 y F2 son iguales, ¿cierto? Ahora, ¿cómo determino cuánto es la fuerza que necesito disponer para que esto se mantenga en equilibrio? Para que el equilibrio se produzca. Primero, tengo que identificar cuál es la fuerza que produce esta masa, ¿cierto? Lo vamos a ver en la siguiente ley, lo vamos a adelantar por ahora, pero la fuerza es masa por aceleración. La aceleración de gravedad es más o menos 10 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, yo podría calcular la fuerza como, o el peso, como la masa de 10 kilos por 10 kilos por 10 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces el peso P serían 100 kilos por metro por segundo cuadrado, y esto lo vamos a ver hacia el final de la clase, yo creo que ya la próxima clase, es lo mismo que decir 100 newton.
a propósito de las leyes de Newton, 100 newtones. Fíjense entonces, si nosotros hacemos aquí la sumatoria de fuerzas, vamos a saber que F1 más F2 es igual al peso. ¿Se entiende? Voy a guardar esto un poco. ¿Alguna duda? Ya escuché a alguien estornudar, así que por eso... Ya. Voy a borrar un poco. Voy a borrar un poco aquí. Voy a borrar un poco. Si yo hago la sumatoria de fuerzas, voy a tener entonces F1, dijimos, más F2, menos el peso. Y eso tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. ¿Por qué le estoy contando esto o por qué lo estoy colocando nuevo? Porque quiero explicarles algo. Y es que a veces ustedes pueden obtener una ecuación que es similar, que es, por ejemplo, si uno dispone las fuerzas de las cuerdas contra el peso. O sea, yo podría decir también F1 más F2 es igual al peso P. Tiene que ser igual al peso P. Pero si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que escribimos arriba. Esto porque si eventualmente se confunden que uno podría plantear el equilibrio de esa forma. Es decir, las fuerzas internas de las cuerdas igual a la fuerza externa que es el peso. Pero es exactamente lo mismo. Es plantear el equilibrio. Como sé que F1 y F2 son iguales, por la simetría del problema, tengo que 2 veces F2 es igual a P, ¿cierto? Por lo tanto, F2 va a ser igual a P medios y dijimos que P eran 100 newton. Por lo tanto, la persona, para sostener la masa en equilibrio, tiene que aplicar una fuerza de 50 newton. ¿De acuerdo? Ya después nos vamos a ir familiarizando con las unidades, pero es más o menos eso. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Ya me quedan unos pocos minutos. Ya, entonces vimos la primera ley de Newton, que es la que les estoy mostrando, la ley de inercia. ¿Ya? Esta primera ley de Newton nos permite entonces plantear el equilibrio, indicar o entender que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 para que el cuerpo se mantenga en reposo, porque si la fuerza es distinta de 0, el cuerpo va a salir del reposo o va a cambiar su situación de movimiento. Entonces, por la ley de inercia, si es que yo planteo que un cuerpo está en reposo, para que se mantenga en reposo, estoy obligado a plantear que la suma de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es 0. Por lo tanto, la ley de inercia nos permite plantear el estado de equilibrio, ¿ya? Como lo vimos en este ejercicio. Aquí algunos conceptos nuevos que vamos a ir familiarizándonos es que normalmente vamos a usar la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad son 9,81 o 9,80 y algo metros por segundo cuadrado a nivel del mar en la Tierra. Y la aceleración de gravedad, entonces, para calcular el peso lo utilizamos multiplicándola por la masa. Si usamos el sistema internacional de unidades, que vamos a ver en la próxima clase, obtenemos que kilos, metros partido por segundo cuadrado es una nueva unidad de fuerza que vamos a llamar newton. Si son varios newton, no sé si son newtones o newtons. Hay alguien que me ayude. Ya. Vamos a dejar hasta aquí y la próxima clase vamos a retomar entonces la
retomar el tema. Yo le subí la primera clase que llega hasta, es la primera unidad en realidad, está completo hasta el tema de las unidades. Para que lo revisen, porfa, me mandan un correo si tienen problemas para bajarlo. Yo la verdad que no me manejo tan bien en la plataforma Canvas, así que puedo subir algo y la verdad que a lo mejor está mal subido, a lo mejor no tienen acceso, entonces para que me vayan ayudando con eso mientras, bueno, yo creo que todos vamos aprendiendo a usarlo. Y ahí ya, listo. Bueno, la clase, igual la grabé, no sé si la pueda subir, voy a ver ese tema por las capacidades y todo el cuento. Si es que se puede, no tengo problema. De todas formas, hay un chat en el Canvas para que me vayan preguntando. Los días que nos juntemos en clase, vamos a dejar a lo mejor algunos minutos por si alguien quiere comunicarse, pero es un poquito complicado porque, por ejemplo, yo ahora unos minutos más tengo que partir con la clase de la siguiente sección, entonces no me puedo como quedar atendiendo todo lo que quisiera, ¿de acuerdo? Eso, cualquier duda, porfa, por correo o por el chat del Canvas para ir resolviéndola, ¿ya? Eh, Espero que estén súper bien, que sus familias estén bien y quédense en su casa, no salgan, ¿ah? A menos que sea estrictamente necesario. Ya, estimado, lo voy a dejar entonces y hablamos o nos vemos el jueves si es que no hay algo antes. ¿De acuerdo? Ya, hasta luego.